Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo en Somos el Cuerpo del Mesías. Bienvenidos a todos, amados hermanos. Hoy tenemos un nuevo tiempo para seguir aprendiendo de las Escrituras. Hoy vamos a continuar con el aprendizaje del libro de Mateo en Shem Tov, la versión hebrea de Mateo, para continuar con el estudio de las parábolas que el Adón Yeshua habla a las multitudes y a sus discípulos para que ellos puedan entender cómo es el reino de los cielos. Recordemos que Yeshua les explicaba las parábolas a sus discípulos en secreto, porque a las multitudes no les había sido dado el entender concretamente el significado de las parábolas. Hoy en día Adonai a nosotros nos da la posibilidad de poder entender las parábolas, porque a nosotros nos fue dado en el nombre de Yeshua entender. Vamos a darle gracias a Adonai. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Don Yeshua, porque grande es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, por tu entendimiento y tu sabiduría. Entregamos este tiempo de aprendizaje a ti, en el nombre de Don Yeshua. Amén y amén. Amados hermanos, los voy a saludar a todos. Shalom, David, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Carolina, shalom. Alicia, bienvenida. Bienvenida. Deyanira, shalom. Anita, bienvenida, hermana. Ofelia, shalom a todos, amados hermanos. Los que están viendo el video por Facebook y también los que ven el video grabado por el canal de YouTube Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy tenemos una parábola nueva. La parábola de la red en el mar. Esta parábola no es tan conocida, pero es muy interesante. Es una parábola muy rica y muy profunda que vamos a poder nosotros profundizar y entrar en el significado de ella. Es cierto que Yeshua no da una explicación extensa como la parábola del sembrador o la parábola de la cizaña, aunque Yeshua no da una explicación extensa, Yeshua da una explicación bien concreta, pero muy interesante de lo que es la parábola. Vamos a comenzar con la lectura, hermanos, en Mateo de Shem Tov, versión hebrea, que dice así, Mateo 13, 47 al 52. Yeshua dice, el reino de los cielos es semejante a una red en medio del mar, que todo tipo de peces se reunió en ella, y cuando se llenó, la sacaron afuera, y sacaron los pescadores, y escogieron los buenos en sus recipientes, y los malos los arrojaron afuera. Así será en el final de los días. Saldrán los ángeles y dividirán a los malos de entre los justos, y los echarán en la hoguera de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y les dijo Yeshua, ¿han entendido esto? Y ellos dijeron sí. Y Yeshua dice, por esto todo sabio será semejante en el reino de los cielos a un hombre, padre de hijos, que saca de su tesoro cosas nuevas y también viejas. Tenemos aquí la parábola de la red en medio del mar. Yeshua les dice a sus discípulos, ¿ustedes entienden lo que significa esto? Les tengo que explicar. Ellos dicen, hemos entendido perfectamente lo que tú has dicho. Sí, ellos entendieron la parábola y es bastante sencilla de comprender, la verdad que sí, ya que podemos comprender que la red en el mar, vamos a volver al texto para que podamos ir sacando los puntos importantes. Tenemos la red, ¿no? Dice que el reino de los cielos es como una red en medio del mar. ¿Qué significa el reino de los cielos es semejante a una red en medio del mar? Cuando Yeshua inicia sus parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a, Yeshua nos está queriendo decir que lo que Jehová está haciendo, ¿sí? Que es el reino de los cielos, que es su obra, ¿sí? Y los justos que están en la tierra, eso es el reino de los cielos, la palabra de Jehová, el reino de los cielos se desenvuelve de esta manera, ¿no? Eso es lo que Yeshua está queriendo decir. Jehová obra de esta manera. ¿Cómo obra en el reino de los cielos? Bueno, esta red
en medio del mar, tiene muchos peces, de todo tipo de peces. Cuando Yeshua dice todo tipo de peces, está hablando de peces puros y peces impuros. ¿Sí? Voy a explicar eso, para las personas que no conocen esto, en la escritura tenemos animales puros y animales impuros. ¿Sí? Animales puros que se pueden comer, animales impuros que no se pueden comer, no está permitido comerlos. Eso es abominación para Adonai. ¿Sí? En cuanto a los peces, hay un mandamiento de Adonai en cuanto a ellos. Vamos a ver cómo se diferencian los peces impuros de los puros. En Levítico 11:12 dice: todo el que no tiene aletas y escamas en las aguas, abominación es este para ustedes. El que no tiene aletas y escamas. ¿Sí? Las dos cosas, el pez que no tiene aletas ni escamas, ese es abominación de ustedes. ¿Sí? Entonces, los peces, para que sean puros, deben tener aletas y escamas. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Aletas y escamas. Eso es lo que hace a un pez que sea puro. Si un pez es impuro es porque no tiene aletas y no tiene escamas, ¿no? Entonces, Yeshua está diciendo aquí en la parábola, vamos a volver, que hay diferentes tipos de peces. Peces puros y peces impuros. Eso es lo que Yeshua está queriendo decir aquí. Los pescadores sacan los peces y los buenos los ponen en sus recipientes. ¿Cuáles son los peces buenos? Los que se pueden comer, ¿no? Eso es lo que los pescadores hacen, los peces que se pueden comer, ¿sí? Los peces puros, o sea, los pescadores hebreos sabían perfectamente cuáles eran los peces buenos y los peces malos, y Yeshua les habla de lo que ellos saben, ¿no? Porque ellos eran pescadores, Pedro era pescador, Juan, Jacobo, eh, y ellos eran pescadores, ¿sí? Ellos eran pescadores. Entonces, ellos saben lo que Yeshua está hablando. Los pescadores hebreos diferenciaban, ¿no? Y decían: estos peces son buenos, son puros, estos son permitidos para comer. Los demás, los impuros, esos son arrojados afuera, esos no se pueden comer. Por ende, se tiran, se echan, se botan. Y Yeshua dice: así como los pescadores hacen, así como ven a un pescador echar a un pez impuro, así será en el final de los días. Porque resulta que la red en medio del mar es el mundo. Es el mundo, es la creación de Adonai. Resulta que la red en medio del mar es el mundo y los peces son los hombres. Peces puros e impuros, hombres puros y hombres impuros. Y resulta que los pescadores son los ángeles, los mensajeros, los malajim de Adonai. Los mensajeros, los ángeles, van a tomar a los peces buenos, a los justos, y los van a poner en el recipiente para guardarlo en el almacén de Jehová. ¿Sí? Esta parábola ya la hemos visto con diferentes palabras. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto en las escrituras. Que Adonai habla siempre de una diferencia de cosechas. Por ejemplo, el trigo es llevado al almacén, vimos, ¿no? El trigo es llevado al almacén y la cizaña es quemada. Bueno, aquí tenemos lo mismo, ahora, pero en forma de peces, ¿no? Tenemos a los peces buenos y los peces malos. Entonces dice: saldrán los ángeles y dividirán a los malvados de entre los justos y los echarán en la hoguera de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Yeshua dice de manera seguida, ¿sí? De manera seguida y continua esta frase, ¿no? El llanto y rechinar de dientes. Sí, esto significa el tiempo del juicio y la condenación en el Gehinnom, en el valle de Hinnom. Esto es el Gehenna, el lago de fuego. Al final de la parábola tenemos también otra parábola, ¿sí? Hay dos parábolas en una. Dice: por esto todo sabio será semejante en el reino de los cielos a un hombre, padre de hijos, que saca de su tesoro cosas nuevas y también viejas. Ahora Yeshua está diciendo lo mismo, pero en otras palabras. En otras palabras. Así como los ángeles van a sacar los peces buenos y los peces malos de una misma red, que es el mundo, así también
el padre va a sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas nuevas vienen a ser los peces buenos y las cosas viejas vienen a ser los peces malos. Las cosas nuevas se pueden utilizar, las cosas viejas ya no tienen uso. Eso se bota. ¿Sí? Entonces Yeshua está explicando lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? Esta parábola, amados hermanos, es tan rica, tan valiosa, que nos invita a nosotros a pensar, a reflexionar y a vernos a nosotros como peces en las redes de Elohim. ¿Sí? Como el Adón Yeshua dice aquí, vernos a nosotros como peces. Y el pez no sabe quién es el otro pez. El pez no tiene idea quién es el otro pez. El pez te mira por sí mismo. Así nosotros no sabemos. Porque nosotros somos como peces, ¿no? Ahí está, somos como peces en el mundo, en la red de Adonai. Adonai es el que juzgará a cada uno. Adonai es el que juzga, no nosotros, porque somos peces. Nosotros no somos pescadores para andar sacando y poniendo, no. Adonai es el que pone y el que saca. Adonai es el que juzgará a cada uno y dividirá a los peces puros de los impuros. Nosotros no vamos a hacer eso, Adonai no nos ha dado ese poder, por eso no hagamos el trabajo de Elohim. Él hace su trabajo y lo hace muy bien. Y aún en estos tiempos, ahora mismo, Él quita de sus redes a los peces impuros. No nosotros. Nosotros no tenemos poder para poner ni para quitar. Las escrituras dicen, Jehová puso y Jehová quitó. Así dicen las escrituras. Jehová dio y Jehová quitó. Él es el que hace el trabajo de pescador, el que envía a sus ángeles para recoger, no nosotros, que somos simples peces. Nosotros debemos de mirar nuestro caminar en Yeshua. El pez mira por sí mismo. Nosotros también. Nosotros debemos de mirar nuestro caminar en Yeshua y no juzgar qué tipo de pez es el otro. Adonai sabrá y Adonai pondrá a cada uno donde debe de estar. Adonai pondrá y Adonai quitará en su reino. Entonces, amados hermanos, tenemos aquí en esta parábola una manera de expresar el final de los tiempos muy interesante. Yeshua explica el final de los tiempos con los peces. Esto lo vemos también en los profetas. ¿Sí? Lo vemos en los profetas, lo vemos en las palabras de Yeshua, pero ya en forma específica y muy clara. ¿Sí? Esto es lo que vamos a leer a continuación, porque Yeshua nos va a explicar ahora lo que aquí está en parábola, lo que aquí lo vemos como peces, lo va a explicar con todas las palabras, con todas las letras, para que nosotros podamos entender perfectamente lo que está diciendo, sin necesidad de parábola, porque Yeshua les explica a sus discípulos luego lo que quiere decir esta parábola en otro capítulo de Mateo, Mateo 24. Mateo 24, en los versículos 29 al 31, Yeshua dice prácticamente lo mismo que está diciendo aquí. Vamos a ver qué dice. Y en ese tiempo, después de la estrechez de aquellos días, la estrechez viene a ser la tribulación. ¿Sí? Después de la tribulación de aquellos días, de la estrechez, de la opresión, se oscurecerá el sol y la luna no hará brillar su luz. Y las estrellas caerán de los cielos y la fuerza de los cielos será sacudida. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos y se lamentarán todas las familias de la tierra, tal como dice Zacarías. Y verán al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran fuerza y y con figura temible. Y él enviará a sus mensajeros, a los pescadores, él enviará a sus mensajeros con el shofar, como hemos aprendido en Yom Teruah, con el shofar, porque si tocará el shofar, dice, ¿no? Y él enviará a sus mensajeros con el shofar a los pescadores, con las redes, ¿no? Y con gran voz para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos de los cielos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo, desde un extremo de la red hasta el otro extremo de la red.
para reunir a sus escogidos, a los peces puros. Los ángeles van a tomar a los peces puros, los pescadores. ¿Para qué? Para que se puedan usar como alimento, para ser guardados, para comer. Un pez es hecho para comer, un pez puro. En cuanto a los malvados, Yeshua dice que serán arrojados al lago del fuego. Tal como aquí los peces son arrojados y echados para no ser usados, desechados. Las escrituras son tan ricas, son tan profundas, amados hermanos, que podemos encontrar el mismo mensaje, pero de diferente manera. ¿Sí? Podemos encontrar el mismo mensaje, el mismo significado, las mismas palabras, ¿sí? El mismo acontecimiento futuro, pero en forma de parábola, en forma de enseñanza, en forma de explicación o en forma de profecía. ¿Sí? Por ejemplo, los profetas hablan todo el tiempo de esto. Y Yeshua dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Esto están los profetas y muchas veces los profetas dicen eso. Y no estoy hablando solamente de un profeta, estoy hablando de muchos profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós. Ellos mencionan esto. Ellos mencionan con las mismas palabras lo mismo. Este mismo acontecimiento, que es nada más ni nada menos que el gran día de la ira de Jehová al mundo. Isaías y Yeshayahu, he aquí, dice Isaías 13, 9 al 12, el día de Jehová viene, cruel y furia y ardiente ira, para poner la tierra por devastación, y sus pecadores destruirá de ella. Porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol en su salida y la luna no brillará su luz. El mismo mensaje. Y visitaré sobre el mundo la maldad y sobre los malvados su iniquidad. Los peces malos los voy a desechar y haré cesar el orgullo de los presuntuosos y la soberbia de los despiadados humillaré. Haré preciosa la humanidad más que el oro puro y el hombre más que el oro de Ofir. ¿Qué significa esto? Haré preciosa la humanidad más que el oro puro y el hombre más que el oro de Ofir. Aquí está hablando de la transformación, está hablando de cómo seremos transformados. ¿Sí? Que seremos un cuerpo incorruptible. Seremos luz, seremos como cuerpos de luz en la gloria de Jehová. Eso es lo que quiere decir aquí. Adonai lo dice de una manera tan hermosa, porque él hará al hombre, al Adán, como el oro más puro. Esa es la esperanza en el Adón Yeshua, la redención y la transformación de nuestro cuerpo en el día de la ira de Jehová, cuando Él venga con gran furor y venga a buscar a sus escogidos y llevarlos a su reino. No solo Isaías menciona esto, pero vamos a ver cómo Isaías lo dice no solo una vez, sino más de una vez. Vamos a ver una segunda vez de cómo Isaías menciona esto, en Isaías 24, 21 al 23. Y sucederá que en aquel día visitará Jehová al ejército de lo alto, en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Es decir, Jehová va a visitar tanto a los seres, potestades, principados de lo alto, de los cielos, como a los reyes de la tierra. Y serán recogidos en reunión los peces en la red, y serán prisioneros en el foso, los peces malvados, y serán encerrados en la prisión, y por muchos días serán visitados. Y se abochornará la luna blanca, y se avergonzará el caluroso sol, porque reinará Jehová Tsebaot en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará la gloria. Amén. Amén. Este es el día de Jehová. Los malvados serán puestos en el foso,
serán llevados en la prisión por muchos días, la luna se abochornará, se avergonzará el sol, porque Jehová va a reinar. Es decir, no habrá ni sol ni luna, se dice en el libro de Apocalipsis, en Sodom, dice que no habrá necesidad de sol ni luna, porque la luz será Jehová y el Cordero. Él reinará en el monte Sión. Jehová Tsebaot, Yeshua, el Adón. Vemos cómo el mismo mensaje está dado de diferente manera, pero nos lleva siempre al mismo punto, que es el día de Jehová y la redención y la salvación. Porque solo los redimidos por el Adón Yeshua podrán ser llevados por los ángeles como peces puros. Pero el que vive en su propio pecado, aún conociendo lo que es malo, hace lo malo, ese hombre vive bajo condenación. El Adón Yeshua nos vino a redimir, pero no a dar una licencia para pecar. Nosotros debemos de guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. El que me ama guarda mis mandamientos. Y el amor a Elohim es que guardamos sus mandamientos y ellos no son gravosos, no son difíciles. ¿Qué mandamientos son? La Torá. Por ende, la serpiente antigua va a perseguir a los que guarden los mandamientos y los que tengan el testimonio de Yeshua. Los que guarden la Torá y crean y se afirmen en Yeshua como el Salvador del pueblo. Ellos son los peces puros. Esto es después de la gran tribulación y opresión que habrá. Yeshua dice que habrá una gran tribulación como nunca antes lo ha habido ni lo habrá. Después de la gran tribulación, no antes, después dice, después de aquellos días de tribulación, dice Yeshua en Mateo 24, no dice antes de la tribulación, porque va a haber un rapto secreto, no dice eso Yeshua dice después, Yeshua enviará a sus mensajeros para buscar a su pueblo de entre las naciones, y en las malvados los va a desechar. El llamado arrebatamiento no es nada más ni nada menos que el regreso de la cautividad del pueblo de Israel. Eso es el llamado arrebatamiento. Y no es hacia el cielo, sino hacia la nueva Jerusalén, porque él dice, haré volver a mi pueblo a su tierra. Vamos a ver versículos acerca de esto. Deuteronomio 30, 3 al 5 dice, y regresará Jehová tu Elohim, tu cautiverio, y te tendrá compasión, y regresará y te recogerá, como los peces, te recogerá de entre todos los pueblos que te haya dispersado, ¿sí? De todos los pueblos, de Colombia, de México, de Chile, de España, de Alemania, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de la India, de China, de todos los pueblos de la tierra, ¿sí? De todos los extremos de la tierra, ¿sí? Ahí te va a recoger Adonai, dice. Si tú estás desterrado, dice, si estás tú desterrado en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Jehová tu Elohim. Y de allí te tomará y te hará entrar de Jehová tu Elohim a la tierra, no al cielo, a la tierra que poseyeron tus padres. Ahí te hará entrar y la poseerás, y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. El pueblo de Israel sigue disperso entre las naciones por su pecado. No ha vuelto a su propia tierra. En cuanto a los judíos, la tribu de Judá, solamente el 5%, más o menos, ya regresó a la tierra de Jerusalén, pero los demás judíos de la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Benjamín y algunos levitas también están dispersos, no solo las 10 tribus del norte, también Judá está disperso. Todo Israel está disperso entre las naciones.
la promesa de Abraham se cumple. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y Pablo lo entendió perfectamente, por eso él fue a las naciones. Ahí está el pueblo, dice Pablo. Ahí está el pueblo, no es que él dice, bueno, voy a los gentiles, ¿sí? Porque gentiles no se entiende qué significa en realidad según las escrituras. La palabra naciones y gentiles es la misma, goim. Entonces cuando hablamos de naciones y cuando Adonai le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ahí está la palabra goim. Todos los gentiles de la tierra sería, ¿no? Si se hubiera traducido así. Todos los gentiles de la tierra. Y a Efraín le dice, serás plenitud de naciones, serás plenitud de gentiles. Por eso el mensaje fue llevado a las naciones, a los gentiles, porque ahí estaba Israel, no porque Israel había sido desechado, sino porque Israel estaba ahí. Ahora entendemos perfectamente por qué fue llevado el mensaje a las naciones, porque ahí estaba Israel. Para que vuelva a ser una nación. El pacto es con Israel. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con los gentiles. Ellos están entre las naciones. ¿Y qué es el pacto? Pondré mi Torah en sus corazones y la escribiré en medio de ellos. No aboliré mi Torah y pondré la licencia para pecar. No dice eso. El regreso del cautiverio de Israel no solo lo encontramos en Deuteronomio, ¿sí? Porque Adonai aquí le está diciendo al pueblo que va a pecar y que se van a ir de su tierra porque van a pecar, porque van a caer en la maldición de la Torá por la desobediencia y Adonai los va a esparcir por todos los reinos de la tierra, pero él va a tener misericordia y los va a hacer regresar en el final de los días para que se viva la redención y la salvación de Yeshua al pueblo de Israel. Pero no solo está en Deuteronomio esto, sino también en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, en todos los profetas. Por ejemplo, Jeremías 33. Jeremías 33, 7 al 8. Y haré volver el cautiverio de Yehudá y el cautiverio de Israel. Los dos cautiverios. El cautiverio de Judá y de Israel. Y los edificaré como en la primera vez. Y los purificaré de toda su iniquidad que pecaron hacia mí, y perdonaré todas sus iniquidades. Yeshua, Él es el que perdona las iniquidades con que pecaron hacia mí y con que se rebelaron contra mí. Haré volver el cautiverio de Judá y el cautiverio de Israel. De eso se trata la parábola, no se trata de otra cosa. Cuando Adonai dice que va a enviar a sus ángeles para buscar los peces puros y desechar los impuros, Adonai está hablando de lo mismo, está hablando de que él va a hacer regresar el cautiverio de Israel, que son los peces puros. Es decir, el Israel santificado del remanente, porque no todo Israel es puro. No todo el que se dice ser judío es judío, no todo el que se dice ser Israel es Israel. Se dice la palabra, ¿no? Yeshua les dice a los fariseos, ustedes son hijos de Satán. ¿Sí? Entonces, el remanente de Israel será salvo. Así dice, ¿no? El remanente de Israel. Y cuando dice todo Israel será salvo, está hablando del remanente, del Israel que de verdad es Israel. De eso está hablando. Todo lo que es Israel en verdad será salvo. ¿Sí? No está hablando de todos los nacidos en Israel. Es más, la mayoría de Israel que será salvo no nació en Israel, pero es de Israel. ¿Por qué? Porque en Yeshua tenemos la nacionalidad de Israel, porque somos injertados al olivo natural. Y porque formamos parte del pueblo por medio de la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo te haré padre de multitud de naciones.
Así dice Jehová a Abraham, y él creyó. De eso se trata la recolección final. David nos dice, nunca había entendido bien la parábola de la red. Es como la zaranda para limpiar la arena de la suciedad. Y seremos como eran Adán y Eva en el Edén antes de su pecado. Así es, hermanos, seremos purificados y seremos transformados. Así como Adán era a imagen y semejanza de Elohim, Elohim es luz, Adán era como Elohim, luego tuvo un hijo que fue a imagen y semejanza de él, Adán, esto ya es carne, por eso se les llamó a los hombres, a los humanos, Bnei Adam, hijos de Adán. ¿Sí? Entonces, gracias a Adonai, él renueva su pacto con la humanidad, y esto es en el nombre de Yeshua. Y Yeshua es la salvación de Adonai, es Jehová mostrado como Salvador. El nombre de Yeshua es el nombre de la salvación para este tiempo. Porque luego dice que él va a tener otro nombre, mi nombre nuevo, dice. Entonces, para este tiempo es el tiempo de la salvación. Porque las puertas están abiertas para todo el que quiera pertenecer al pueblo de Israel. Habrá 12 puertas en la Nueva Jerusalén, no habrá una puerta 13 para las naciones gentiles, no habrá. Así que para entrar en la Nueva Jerusalén debes ser de una tribu de Israel. No puedes ser una tribu gentil. De eso se trata el final de los tiempos y de las escrituras en su totalidad. Adonai haciendo regresar a Israel. De eso se trata las escrituras, ese mensaje que vemos por todos lados. Del pecado de Israel, de cómo Adonai ama a Israel y quiere volver a hacer el pacto con Israel. Por eso es el nuevo pacto, porque Israel desechó el pacto, desechó Israel, se prostituyó con los paganos, con los amantes, con los ídolos. Jehová estableció un nuevo pacto, un pacto renovado, que es el mismo pacto de Abraham, es el mismo pacto con la simiente de Abraham. No es otro pacto separado, sino que es una renovación del mismo. ¿Sí? Y Adonai ama a Israel y ama a su pueblo, que es Israel, y quiere que Israel sea salvo. Por eso pone el nombre de Yeshua, que es el nombre sobre todo nombre, para dar salvación, para abrir una puerta de salvación a Israel. Y librar a Israel de la maldición de la Torá. La maldición de la Torá es la desobediencia. En la obediencia está la bendición, dice, ¿no? Siempre decíamos eso. En la obediencia está la bendición. ¿Y de qué bendición está hablando y de qué obediencia está hablando? En la obediencia está la bendición, ¿no? Y en la desobediencia la maldición. La obediencia a la Torá. La desobediencia a la Torá es la maldición de la Torá. Anita nos dice, gracias a nuestro Adón Yeshua, que podemos regresar a nuestro pueblo y volveremos al principio de su creación de nuestro Padre. Así es, hermano. Así es, Adonai es bueno y Él restaura a su pueblo. Él restaura. Y el pueblo de Israel pertenece a la simiente de santidad. La simiente de Abraham, que es la simiente de Shem, hijo de Adán. Vamos a darle gracias a Adonai porque Él nos da entendimiento en su palabra y en los tiempos. Gracias te damos, Adonai, Elohim, porque tú eres bueno, porque tú harás regresar el cautiverio de tu pueblo, tú harás regresar la cautividad de Sión y volveremos y seremos como los que sueñan, dice en tu palabra. Tú harás volver la cautividad de tu pueblo, porque tú lo has dicho y lo has hablado. Tú has venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el nombre de Yeshua, Israel es salvo. Gracias, Adonai. Elevamos nuestras manos a ti porque tú eres bueno y grande es tu bondad. En el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai es bueno y nos hace comprender la palabra
con el entendimiento de la palabra. No con lo que el hombre entiende, sino con lo que Adonai dejó establecido. Y el mensaje siempre es el mismo. Y el que quiera venir a cambiar el mensaje, ese es un mentiroso. Porque Adonai siempre nos da el mismo mensaje. Siempre es la misma palabra. Porque su palabra no cambia. Amados hermanos, este video será subido a nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Los invito a compartir este video para que sea esparcida la buena noticia del Adón Yeshua a los que quieran escuchar. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan recibir las notificaciones de todos los tiempos de aprendizaje. También los invito a, si es su deseo de aprender, inscribirse al Instituto de la Identidad Hebrea, donde vamos a comenzar un nuevo aprendizaje, un nuevo módulo del libro de Apocalipsis en hebreo, donde vamos a analizar un manuscrito hebreo que contiene el libro de Apocalipsis en el idioma hebreo y lo vamos a comparar con la versión griega. Vamos a analizar este manuscrito hebreo de Apocalipsis para nosotros llenarnos de todo lo que dice ahí y poder nosotros comprender de una manera hebrea el libro del Apocalipsis. También vamos a comprobar la autenticidad de este manuscrito. Adonai los bendiga, Adonai los guarde, amados hermanos, y nos vemos mañana en Soy Testigo para seguir aprendiendo de las parábolas del Adón Yeshua. Estamos prontos a Yom Kippurim, el día de las expiaciones, ¿sí? El conocido Yom Kippur en las escrituras como Yom Kippurim. El jueves en Hablemos acerca de, vamos a tratar, ¿sí?, el tema de Yom Kippurim para poder prepararnos para este tiempo solemne, para este tiempo señalado de Jehová con su pueblo, el día 10º del 7º mes. Los espero, amados hermanos, y que tengan una buena noche y un buen final de día. Shalom.